Bien, la anterior clase hemos visto las diferentes dos tipos de formas de muerte celular por necrosis, o a tres eran: necrosis de coagulación, necrosis colicoactiva y necrosis gangrenosa. Vamos a continuar para terminar ahora con los diferentes tipos de necrosis. Recordaremos que la necrosis es una forma de muerte celular que se caracteriza porque hay desintegración enzimática de todas las membranas celulares, hay una desintegración enzimática de todos los componentes estructurales de la célula, más que todo componentes membranosos de la célula. ¿Y por qué hay este tipo de necrosis, de esta degradación de todos los componentes estructurales de la célula? Está acompañada de una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Esas son las características más importantes para reconocer la forma de muerte celular por necrosis. Bueno, hemos hecho la necrosis de coagulación, hemos hecho la necrosis colicoactiva, hemos hecho la necrosis gangrenosa, que era una combinación de la necrosis colicoactiva con la necrosis de coagulación. Ahora vamos a ver la necrosis caseosa. ¿En qué consiste la necrosis caseosa? Este tipo de necrosis es una necrosis que se ve más que todo, aparece en algunos tipos de enfermedades de tipo granulomatosa como la tuberculosis. En estos granulomas, en la parte central, se presentan este tipo de necrosis caseosa. ¿De qué resulta la necrosis caseosa? Es el resultado de una destrucción y la muerte celular, tanto de tipo colicoactiva y de tipo de coagulación también. Entonces, vamos a ver los tejidos destruidos, y estos tejidos destruidos son granulares eosinófilos y forman una masa friable de aspecto de requesón macroscópicamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué se presenta este tipo de necrosis caseosa? ¿Cuál es la patogenia de la necrosis caseosa? Se dice que es el resultado de una forma de reacción inmunológica de hipersensibilidad retardada. En este tipo de reacción de hipersensibilidad retardada van a permitir los linfocitos TCD4 y los macrófagos, con una ayuda simbiótica entre las dos células, van a permitir que los macrófagos normales, los macrófagos tisulares normales o los macrófagos que salen de la circulación sanguínea para participar en la reacción inflamatoria, se van a convertir en células epitelioides. ¿Sí? Entonces, en este tipo de reacción de hipersensibilidad retardada que está acompañada de inflamación, se van a formar este tipo de tejido necrótico, ¿sí? Esa es la forma de cómo se forma el tejido necrótico. Repito que es de un aspecto, macroscópicamente, es de un aspecto de requesón o de queso friable, blanquecino. ¿Sí? Ahora bien, el agente causal para que se forme este tipo de necrosis caseosa es el bacilo de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculoso. Ese es el que va a formar, gracias a este bacilo o este agente causal que va a dar la reacción inflamatoria crónica de tipo tuberculosa. Es un agente muy resistente a ser degradadas por los simples macrófagos tisulares. Entonces, como es un agente causal muy resistente a ser degradada para ser eliminada por los macrófagos, por una reacción de hipersensibilidad retardada, esos macrófagos se van a convertir en células epitelioides, que quiere decir que son macrófagos mucho más eficaces para poder degradar y para poder eliminar al agente, al Mycobacterium tuberculoso. Y en ese afán de querer destruir al Mycobacterium tuberculoso por las células epitelioides, entonces va a formar la necrosis caseosa.
Esta necrosis gaseosa se observa casi en todas los granulomas. Estos granulomas son una característica que se presentan en las enfermedades inflamatorias de tipo granulomatoso. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas enfermedades inflamatorias que forman granulomas en los tejidos. Vamos a ver cómo está formado un granuloma. Entonces, estas enfermedades, como por ejemplo tenemos aquí la sífilis, la sarcoidosis, la tuberculosis, la enfermedad del arañazo de gato, la lepra, la brucelosis, las reacciones a lípidos irritantes, etcétera, son agentes causales que son difíciles de erradicar de los tejidos. Y en ese afán de que sea mucho más eficiente la reacción inflamatoria, se forman granulomas. Y estos granulomas se caracterizan porque tienen unas células muy especiales, que son las células epitelioides. ¿Qué son las células epitelioides? Son macrófagos modificados. Son esos macrófagos mucho más eficientes que los simples macrófagos tisulares. ¿Sí? A eso se debe la formación de granulomas, y estas son las enfermedades que cursan con formación de granulomas en los tejidos y se llaman enfermedades inflamatorias de tipo granulomatoso. Y muchas de estas enfermedades que forman granulomas en la parte central van a presentar este tipo de necrosis gaseosa. No todos los granulomas presentan necrosis gaseosa. Bien. ¿Cuál es la morfología de la necrosis gaseosa? Vamos a ver microscópicamente y macroscópicamente. Macroscópicamente se trata de una sustancia blanco-amarillenta, grumosa, compacta, muy friable, igual que el requesón. Ustedes saben que el requesón es una masa blanquecina friable que se puede deshacer con los dedos. Entonces, eso se llama casi igual que eso, por eso se dice necrosis gaseosa. Microscópicamente, este tejido necrótico presenta un material grumoso, amorfo, donde se pueden identificar estructuras celulares fragmentadas, destruidas. Y alrededor de este tejido necrótico vamos a encontrar las células epitelioides, esas células que les decía que son macrófagos modificados, que se caracterizan porque tienen abundante citoplasma pálido y tienen un núcleo alargado más que todo, ¿sí? La presencia de esta célula epitelioide es la que nos permite decir que estamos frente a un granuloma. No todos los granulomas presentan tejido necrosis gaseosa en su parte central. Ahora, aquí está. ¿Cómo está formado un granuloma? Está formada por una porción central de tejido necrótico. No todos los granulomas tienen este tejido necrótico, que es la necrosis gaseosa, rodeada por células epitelioides, miren, que son macrófagos modificadas que presentan amplio citoplasma claro, con núcleos alargados. Estas células se disponen alrededor del tejido necrótico como palitos de fósforo, por eso que algunos libros las describen como células epitelioides que se disponen en empalizada alrededor del tejido necrótico, cuando dicen en empalizadas como palitos de fósforo que se encuentran alrededor del tejido necrótico. Ahora bien, varias de estas células epitelioides se pueden juntar y cuando se juntan van a formar células gigantes multinucleadas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las células gigantes multinucleadas que también frecuentemente se ven en los granulomas? No es nada más ni nada menos que la unión de varias células epitelioides. Entonces, lo que vamos a ver es una sola célula con varios núcleos. Si esa célula tiene 20 núcleos, quiere decir que son 20 células epitelioides que se han juntado. A eso se llama célula multinuclear. Ahora hay dos clases de células epitelioides morfológicamente. Las células multinucleadas, las células gigantes multinucleadas tipo Langhans y las células multinucleadas a cuerpo extraño.
Luego, el granuloma, aparte de tener este foco central necrótico rodeada de células epitelioides y de células gigantes multinucleadas, más periféricamente va a haber un infiltrado leucocitario mononuclear, porque es una inflamación crónica. En ese infiltrado vamos a ver linfocitos, más que todo linfocitos. Muy rara vez se ven plasmocitos, pero puede haber los plasmocitos. Bien, eso es todas las características de la patogenia, la morfología, tanto macroscópica, microscópica, cómo se ve un granuloma de la necrosis gaseosa, que es la parte central de los granulomas. No todos los granulomas tienen este tejido necrótico. Pasamos a otro tipo de necrosis, la necrosis grasa. Esta necrosis grasa es un tipo que se observa más que todo en la pancreatitis aguda necrotizante. Esta pancreatitis aguda necrotizante, como dice su nombre, es una inflamación que se presenta en el páncreas, y para que se presente la pancreatitis aguda necrotizante hay varias causas. Una de esas causas es el abuso de alcohol. La pancreatitis aguda necrotizante es la causante para que haya necrosis grasa. El abuso de alcohol es una causa que nos va a dar pancreatitis aguda necrotizante, las infecciones virales, los traumatismos, una coledocolitiasis que está obstruyendo el flujo de la bilis y vamos a tener un reflujo de bilis hacia el páncreas, que esa también nos va a dar una pancreatitis, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la patogenia? En una pancreatitis, las células acinares del páncreas van a liberar enzimas. Ustedes saben muy bien que el páncreas libera hormonas, liberan enzimas, ¿no es cierto?, que son importantísimas para la digestión. Por lo tanto, estas enzimas van a ser liberadas de los acinos pancreáticos. ¿Cuáles son esas enzimas que se liberan de los acinos pancreáticos hacia el espacio extracelular? Y tenemos aquí la lipasa, que es una de esas enzimas que se va a liberar, y las fosfolipasas, proteasas. Entonces, estas enzimas que se liberan de los acinos pancreáticos hacia el espacio extracelular van a terminar destruyendo, por ejemplo, la lipasa va a terminar digiriendo el tejido adiposo peripancreático y el tejido adiposo de la cavidad abdominal. Las fosfolipasas y las proteasas también son enzimas que desintegran las estructuras de las membranas de los adipocitos. Entonces, los adipocitos van a ser también atacados, los de la grasa peripancreática y de la grasa abdominal, en su estructura, ¿no es cierto?, de la membrana celular, van a ser atacados los adipocitos, ¿sí?, y sufren una hidrólisis. Estos ácidos grasos que se liberan de los adipocitos van a sufrir una hidrólisis por las lipasas pancreáticas, formándose ácidos grasos libres que se combinan posteriormente con el calcio y se saponifican estas grasas para que después se calcifiquen. Por eso es que hay estas calcificaciones que están alrededor del páncreas. Estas calcificaciones que se presentan por la desintegración o la degradación del tejido adiposo peripancreático abdominal es un buen ejemplo de la calcificación distrófica. Cuando entremos a cúmulos de sustancias, vamos a ver calcificaciones distróficas, calcificaciones metastásicas. Estamos hablando de la calcificación distrófica, que es característica de los tejidos necróticos. Y aquí hay una necrosis del tejido adiposo y están apareciendo figuras de calcio y que se llaman calcificación distrófica. Es esa la patogenia de la pancreatitis o de la necrosis grasa por la pancreatitis.
liberación de las enzimas pancreáticas que van a atacar a los adipocitos del tejido peripancreático de la cavidad abdominal y vamos a tener un ataque a las membranas de los adipocitos y vamos a tener la liberación de los ácidos grasos que van a ser hidrolizados y se van a convertir se van a saponificar, se van a calcificar, formando lo que se llama calcificación distrófica. Morfología de la necrosis grasa. Macroscópicamente se van a ver áreas blanquecinas, opacas y duras en el seno del tejido necrótico. Esta imagen resulta porque la saponificación del tejido adiposo desintegrado se saponifica y se calcifica. ¿Sí? Esta macroscopía, por ejemplo, esta figura macroscópica o esta característica macroscópica puede durar mucho tiempo en la cavidad abdominal, por eso es que cuando a veces se hace la laparoscopía en los pacientes, se pueden ver estas imágenes de áreas blanquecinas, opacas, duras, y se dice, este paciente ha debido sufrir en algún momento de su vida una pancreatitis. Entonces, por eso es que es bien importante estas áreas blanquecinas, opacas, duras. ¿Por qué son duras? Por la calcificación de la grasa desintegrada, del tejido adiposo desintegrado. Microscópicamente vamos a tener que ver las células, los adipocitos maduros, necróticos, tienen, escuchen bien, los adipocitos maduros necróticos tienen el aspecto nebuloso basófilo con tinciones de eosina hematoxilina. Con tinciones de eosina hematoxilina, entonces se ven adipocitos maduros de aspecto nebuloso basófilo con contornos muy irregulares. Estos focos necróticos se hallan, como es una muerte celular por necrosis, va a haber un área en las periferias de estos necróticos, van a haber congestión vascular, van a haber focos de hemorragia y van a haber focos de calcificación y siempre acompañada de una reacción inflamatoria de tipo aguda. La necrosis enzimática de la grasa entonces se acompaña de una reacción inflamatoria de tipo aguda, con abundante infiltrado de neutrófilos, que es la característica de la inflamación aguda. Bien, y luego tenemos la necrosis fibrinoide, que es otro tipo de muerte celular por necrosis, la necrosis fibrinoide. Este tipo de necrosis fibrinoide se presenta generalmente en la pared de los pequeños vasos sanguíneos, en las arteriolas. Frecuentemente se ven este tipo de necrosis fibrinoide en la pared de las arteriolas en las reacciones inmunológicas, como por ejemplo en los rechazos de órganos trasplantados y en otro tipo de enfermedades inmunológicas. Ahora, ¿de qué resulta la necrosis fibrinoide? Que se ve en la pared de los vasos sanguíneos. Resulta de los depósitos de los complejos antígeno-anticuerpos. Entonces, hay complejos antígenos-anticuerpos en algunas reacciones inmunológicas que van circulando en la sangre y van a ir depositándose en la pared de los vasos, especialmente de las arteriolas. Y también se depositan las proteínas plasmáticas como el fibrinógeno. Ese le va a dar el aspecto fibrilar a este tipo de necrosis fibrinoide. En las paredes arteriolares, ahí está, se depositan los complejos inmunocomplejos o complejos inmunológicos y las proteínas plasmáticas, generando una imagen con tinciones de eosinhematoxilina, van a tener un aspecto, estas paredes, esta necrosis fibrinoide de las paredes arteriolares, con tinciones de eosinhematoxilina, se van a ver de un color rosa brillante eosinófila. Y es de aspecto fibrilar por la presencia de las proteínas del fibrinógeno, que es una proteína que se encuentra en la circulación sanguínea. Ahora, este tipo de necrosis fibrinoide se ha observado en algunas reacciones de hipersensibilidad. Ahí nosotros decimos vasculitis con necrosis fibrinoide.
En la periarteritis nodosa, en ese tipo de reacciones de hipersensibilidad, nosotros vamos a encontrar este tipo de necrosis fibrinoide, en la periarteritis nodosa y en la vasculitis con necrosis fibrinoide. También podemos tener en el rechazo de trasplante de algunos órganos y en otras enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide. Entonces, ¿en qué tipo de reacciones inmunológicas vamos a ver nosotros este tipo de necrosis fibrinoide que se encuentra en la pared de las arteriolas? En las reacciones de hipersensibilidad, en el rechazo de órganos trasplantados y en la arteritis reumatoidea. Bien, y finalmente llegamos a la necrosis por las moléculas de las especies reactivas de oxígeno, los EROS. Ustedes saben muy bien que en una fosforilación oxidativa que realiza la mitocondria utilizando oxígeno, glucosa, más enzimas oxidativas para poder generar moléculas de ATP. Durante la fosforilación oxidativa se genera también especies reactivas de oxígeno más agua. Esas especies reactivas de oxígeno en las células normales, ya habíamos visto de que en las células normales estas especies reactivas de oxígeno son neutralizadas, son degradadas y son eliminadas. No permite las células normales que se acumulen las especies reactivas de oxígeno, porque son sustancias muy inestables y muy tóxicas para la célula. Entonces, son radicales libres y ustedes saben muy bien que los radicales libres son sustancias muy inestables que se unen a moléculas orgánicas e inorgánicas para destruirlas porque tienen un solo electrón en su última órbita. Entonces, ¿cómo actúan estas especies reactivas de oxígeno? Atacan directamente la estructura de las membranas de las células. Y este ataque estructural de las membranas celulares es una característica de muerte celular por necrosis. Por lo tanto, los EROS van a dar directamente lesión celular irreversible que va a terminar que morir por necrosis cuando la célula no elimina estas especies reactivas de oxígeno. Acá están los EROS, se forman continuamente durante el metabolismo normal de las células, durante la fosforilación oxidativa que realiza la mitocondria para generar moléculas de ATP más EROS. Ahora, ¿cuáles son las fuentes moleculares más importantes para la generación de estos radicales de oxígeno? El transporte e intercambio de oxígeno en la fosforilación oxidativa. También esta proteína, la citocromo P450, también es una fuente de radicales de oxígeno y la cadena mitocondrial, ¿no es cierto?, donde vamos a realizar la fosforilación oxidativa para la generación de radicales de oxígeno. Ahora, el daño que podría provocar los EROS en las células normales están limitados por los antioxidantes que les decía hace rato. ¿Cuáles son estos antioxidantes y las enzimas que normalmente las células tienen para poder defenderse de estos radicales libres de oxígeno? Como antioxidante tenemos la glutatión, peróxido bismutasa, ¿no es cierto? Después tenemos las enzimas como la catalasa, la peroxidasa. Los antioxidantes generalmente actúan neutralizando a cualquier radical libre, a cualquier radical que se forma en los tejidos. ¿Cómo actúan los antioxidantes? Generalmente no generalmente, sino que donan un electrón al radical y de esa manera hace de que el radical libre tengan todos los electrones pareados en su última órbita y de esa manera se va a inactivar la acción del radical, porque el radical libre es activo y muy lesivo porque tiene un solo electrón en su última órbita y los antioxidantes le van a donar
un electrón a ese radical libre y de esa manera la va a inactivar a este radical libre. Así actúan los antioxidantes. Por supuesto que las enzimas como la catalasa, la peroxidasa, las van a degradar y las van a eliminar. Ahora, el mecanismo de la necrosis celular por los EROs, ¿cuáles son? Los EROs atacan las estructuras de las membranas. Ese es el mecanismo de acción de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, si van a atacar la estructura de las membranas, si ataca la estructura de la membrana plasmática, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a haber una alteración de la permeabilidad celular, ¿no es cierto? Se va a inhibir la bomba de sodio, potasio, calcio y produce depresión del ATP. Incrementa la concentración de calcio libre en el citoplasma. Entonces, es así como los EROs atacan la estructura de la membrana y vamos a tener todas estas, se va a desatar todas estas alteraciones. Ahora, el papel de la necrosis está demostrada por los efectos provocados por la oxigenoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Se ha visto de que los radicales libres de oxígeno son muy lesivas para las células, para el organismo, y eso se ha podido comprobar, por ejemplo, en aquellos niños que nacen con pulmones inmaduros, pulmones inmaduros neonatales. Generalmente les colocan en incubadoras donde les hacen la oxigenoterapia y se ha visto de que este tipo de tratamiento es mucho más perjudicial, lesivo para el neonato si no está muy bien controlado, ¿sí? Entonces, en una célula hipóxica, el darle más oxígeno es mucho más perjudicial porque estamos viendo que son células lesionadas que no están funcionando bien, entonces no van a aprovechar el oxígeno en integridad, sino que los van a aprovechar mal, van a crear más especies reactivas de oxígeno y eso va a incrementar más la lesión de las células y del tejido. La sobredosis de paracetamol en el hígado también hace de que se haya podido ver de que hay una producción de radicales libres que dañan a las células. En la reperfusión de oxígeno post-isquémico, o sea, cuando tenemos un tejido lesionado por hipoxia, a ese tejido lesionado por hipoxia que está funcionando mal, que está almacenando especies reactivas de oxígeno, le sobrecargamos con oxígeno, va a crear más especies reactivas de oxígeno y eso va a ser mucho más tóxico para la célula y para el tejido. Bien, eso es en relación a la necrosis por especies reactivas de oxígeno. Ahora bien, ¿cuál es la reacción más importante frente a la necrosis, a la muerte celular por necrosis o a la necrosis de los tejidos? Es que siempre va acompañada de una reacción inflamatoria, pero esa reacción inflamatoria es de tipo agudo. Entonces, en general, la muerte tisular por necrosis es seguida por una reacción inflamatoria de tipo agudo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de necrosis, estamos hablando de estas células que son desintegradas, ya sea por especies activas de oxígeno o por enzimas que se han liberado, porque hay ataque estructural de todas las membranas, de la membrana lisosomal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si hay degradación de las membranas y hay fragmentación de todos los componentes de la célula, van a haber fragmentos. Por ejemplo, las proteínas se van a fragmentar en aminoácidos. Y estos fragmentos de los componentes celulares pueden abandonar esta célula necrótica y esos fragmentos se convierten en señales de peligro. Y la misma célula necrótica va a ser reconocida como algo extraño, como algo anormal por los macrófagos tisulares. Entonces, los macrófagos tisulares frente a estas células necróticas o frente a las señales de peligro se van a estimular, van a reconocer como algo extraño y se van a estimular
Estos macrófagos tisulares, que son los primeros que reaccionan frente a algo extraño, se van a estimular y van a sintetizar y secretar leucotrienos, prostaglandinas y otras citocinas, que son sustancias químicas que van a iniciar una reacción inflamatoria. ¿Por qué la reacción inflamatoria? Porque estos tejidos necróticos tienen que ser fagocitados, destruidos y eliminados del tejido, ¿no? Son eliminados por fagocitosis en una reacción inflamatoria. Por eso es que ustedes saben muy bien que la reacción inflamatoria es una reacción de defensa local, donde predomina la fagocitosis de los leucocitos, neutrófilos, macrófagos, las fagocitan al agente causal que está provocando la reacción inflamatoria, la elimina para después repararlo. Eso es lo que está pasando en la reacción, en el tejido destruido por necrosis. Entonces, estas señales de peligro, que son los fragmentos de las células, las mismas células necróticas van a estimular a los macrófagos tisulares y esos van a producir una serie de sustancias químicas llamadas citocinas, como los leucotrienos, las prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral. ¿Para qué? Para acumular en el foco de donde está la célula necrótica. Ahí van a tener que llegar los neutrófilos, los macrófagos que están circulando en la sangre para fagocitar a estas células necróticas, degradarlas más y eliminarlas. Esa es la característica de la necrosis, de la muerte celular por necrosis, que siempre va acompañada de inflamación, de reacción inflamatoria, más que todo de la inflamación aguda. Solo así se puede eliminar del organismo estos tejidos o células necróticas. Ahora, los componentes mitocondriales son también, dice, potentes activadores del sistema del complemento, que el sistema del complemento participa en la iniciación de la inflamación aguda. Los procesos defensivos de la reacción inflamatoria podrían agravar la lesión, sí, porque estamos hablando de degradación o destrucción de células, de tejidos. No se olviden que la necrosis es muerte celular de conjunto, de grupos de células. De grupos de células mueren en la necrosis. Entonces, en una reacción inflamatoria, si bien la reacción inflamatoria es un proceso de defensa local que tienen todos los tejidos, en ese proceso de defensa local también hay destrucción de tejido. También hay destrucción de tejido. Por eso se dice que podría la reacción inflamatoria ser mucho más perjudicial en los procesos de necrosis, de muerte celular por necrosis. ¿Sí? El infarto de miocardio, por ejemplo, es un tipo de muerte celular por necrosis, pero es una necrosis de tipo coagulativa, que de inicio no hay ninguna enzimas de las células que se activan, pero después los macrófagos reconocen a las células que han muerto por necrosis de coagulación, las reconocen como algo anormal y inician la reacción inflamatoria, y en esa reacción inflamatoria, por supuesto que va a haber participación de las enzimas, ¿no es cierto?, de las enzimas de los leucocitos. Ahí decimos que hay una heterólisis y vamos a tener ese tipo de necrosis en el infarto de miocardio. ¿Qué más? Bien, hasta ahí hemos terminado lo que es la necrosis. Ahora vamos a pasar a ver el otro tipo de muerte celular. El otro tipo de muerte celular es la apoptosis. Ahí está. ¿Qué es la apoptosis? Es una expresión morfológica de muerte celular genéticamente programada, que todas las células del organismo tienen la capacidad de estimular sus genes de muerte celular programada, que se llama apoptosis. Porque no se olviden, en los tejidos, todas las células
Se forman, son inmaduras, llegan a madurar, realizan funciones, envejecen y tienen que ser eliminadas de los tejidos, todas las células viejas. ¿Cómo son eliminadas del tejido estas células viejas? Por apoptosis, por esa muerte celular programada. ¿Por qué? Porque la apoptosis tiene que ser eliminada, una sola célula se elimina sin producir reacción inflamatoria. Solamente se forma el cuerpo apoptótico, el macrófago la reconoce, la degrada y la destruye, sin reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque estos genes de la apoptosis permiten de que no sean, no produzcan, no generen reacción inflamatoria. Este tipo de muerte celular ocurre solo en una célula. Esa es otra gran característica de la necrosis. La necrosis es en grupos celulares. La apoptosis